Hola chicos, buenas noches. ¿Me escuchan por ahí? Sí, doctora. Perfecto. Vamos a ver, vamos a darle compartir a pantalla. ¿Todos pueden visualizar la pantalla? Sí, doctora. Ya. Vamos a esperar unos minutos más para empezar, ¿ya?
Buenas noches. Lucía, buenas noches. Buenas noches, doctor. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está, Buenas doctor noches. Serna? Buenas noches con todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, doctor, bien. Aquí esperando que sean 8:30 para poder empezar. Muy bien. Excelente. Muy bien, jóvenes. Van a tener una brillante presentación de Lucía, doctora Lucía García Ríos, y queremos que lo revisen para poder que las prácticas sean la otra semana bastante productivas. Que esté preparado con profesionalismo, como siempre, y es un gusto tenerla de docente para nosotros, como ustedes saben bien. Ya se inició la grabación también. Doctora Lucía Ya, doctor. García. Bien. Buenas noches con todos, chicos. Doctor Serna, buenas Bien, noches. adelante, Lucía, adelante, doctora García, va a Gracias, dar inicio a sí. su ponencia. Gracias, doctor, muy amable. Muy bien, vamos a comenzar el día de hoy la clase sobre el manejo del paciente politraumatizado. Esta clase es bastante interesante porque nos permite congregar, ¿no? Recordar todo lo que hemos podido repasar las primeras clases, en las que hemos abordado el manejo del paciente de forma inicial con respecto a la evaluación, el reconocimiento en el momento más crítico y el manejo que se realiza en el momento, digamos, casi simultáneo con la evaluación, así como lo hemos venido desarrollando en las prácticas. Para este tema, he querido escenificar algunas de las situaciones que normalmente los médicos, tanto emergenciólogos, intensivistas, y así como ustedes también próximamente médicos generales, van a tener que hacer frente en su día a día. Precisamente estamos en un país donde los accidentes son una de las principales causas de mortalidad y de morbilidad además. Y creo que es nuestro deber como médicos estar preparados para poder atender lo mejor posible a los pacientes, ¿no? Como venimos reiterando en cada una de las prácticas, tenemos que ponerle mucha dedicación, no solamente a la lectura, sino también a la parte del desarrollo de habilidades. Y esto, conforme van pasando los años, ¿no? Y la experiencia, independientemente de cuál sea nuestra especialidad, nos va a permitir brindar una atención de mayor calidad, ¿no? En las imágenes podemos ver varios escenarios en los cuales hay diversos tipos de pacientes politraumatizados. Para esta ponencia, para esta clase,
se ha revisado la guía del Advanced Trauma Life Support, ¿ok? Que es, digamos, la que rige de alguna forma los protocolos de manejo inicial de pacientes politraumatizados. Siempre les menciono que es importante que tengamos una guía, ¿no? Un protocolo de base que revisemos, precisamente para poder evitarlo en lo posible la máxima cantidad de errores, ¿ok? Tratemos de omitir los errores o de omitir ciertos procedimientos que podrían perjudicar al paciente. Hay que ser bastante minuciosos, y esta guía precisamente es bastante minuciosa. Yo los invitaría a leerla, hay una última edición, está disponible en internet, y es bastante sencilla de descargar. Ahora, vamos a empezar definiendo lo que significa ser un paciente politraumatizado o un politraumatismo en sí. Precisamente hago la diferencia entre el politraumatismo, que es un paciente o un herido de origen traumático que va a presentar afectación de 2 o más órganos, o también definido como la afectación de más de un sistema, y en el cual lo más importante es que condiciona riesgo vital. Quiere decir que por este tipo de daño el paciente podría morir. Muy diferente a la definición de un paciente policontuso, que me pareció importante definir porque es algo que normalmente nosotros debemos diferenciar en una situación de emergencia, o cuando nos llega, digamos, un paciente para su atención. El paciente policontuso también presenta varias lesiones provocadas por un traumatismo, ¿no? por un accidente, digamos. Pero si bien pueden haber ocurrido de forma simultánea todas estas lesiones y tener una evolución independiente entre ellas, no ponen en riesgo la vida del paciente, ¿ok? No condicionan riesgo de muerte como sí lo hace el paciente politraumatizado. Entonces, desde ya es una diferencia muy importante que debemos tomar en cuenta. Y desde ya vamos a valorar la magnitud del problema. Los objetivos que se plantea en el manejo del paciente politraumatizado son básicamente 2. ¿Ok? La primera es la detección y solución inmediata de los procesos que podrían acabar con la vida del paciente en un periodo muy corto de tiempo. ¿Ok? Esto es tiempo dependiente. Y el segundo objetivo sería la evaluación sistemática y pormenorizada que pueda evitar que alguna lesión pueda pasar desapercibida. ¿Qué quiere decir? Que debemos hacer una buena evaluación física. Las lesiones son multisistémicas. Como bien ha definido, como bien se ha definido inicialmente el término, se van a ver afectados más de 2 órganos o más de un sistema. Y por lo tanto, la presentación clínica va a ser bastante variable. ¿Ok? Vamos a tener muchas condiciones en simultáneo que debemos evaluar. Y para ello es muy importante que tengamos claro lo que hemos venido repasando de forma inicial, que es abordar al paciente mediante la evaluación del ABCDE, que lo vamos a ir mencionando a lo largo de la exposición también. Y la importancia de poder entender o de poder valorar al paciente en toda su expresión clínica, de forma minuciosa, es para poder determinar la gravedad de la situación, que de por sí, como la misma definición refiere, ya es grave. Sin embargo, esto se puede, digamos, valorar en escalas, ¿ok? Y obviamente eso nos va a permitir a nosotros priorizar el manejo de cada una de las lesiones. Ahora, con respecto a los traumatismos, ¿no? Tenemos algunas condiciones que pueden ser más agravantes que otras, ¿ok? Ejemplo, pacientes que son mucho más vulnerables a que un traumatismo condicione riesgo de vida, son pacientes mayores de 60 años, pacientes gestantes, o con patologías graves preexistentes, o que, bueno, el problema devenga de un accidente medioambiental en condiciones extremas, ¿ok? Para también valorar la gravedad
de la situación, podemos clasificarlo de acuerdo al nivel de impacto, de acuerdo a las variables fisiológicas que se presenten, o al tipo de lesión con el que cursa el paciente. ¿Ok? Aquí les muestro el cuadro donde está resumido, pero quiero hacer hincapié en las condiciones fisiológicas que pueden determinar desde el inicio que el paciente está en una situación grave y cuya evolución puede devenir en la muerte. ¿Ok? Para esto debemos tomar en cuenta la presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, que exista dificultad respiratoria, ya sea determinada por una frecuencia respiratoria menor de 10 o mayor de 30, y alteración de la conciencia con una variación de la escala de coma de Glasgow menor de 13. Desde ya son 3 situaciones que nos deben alertar a nosotros sobre la gravedad del cuadro. Con respecto al abordaje inicial y el manejo de estos pacientes politraumatizados, la guía del ATLS nos plantea una serie de pasos a seguir, pero que definitivamente, como yo también en algún momento les he mencionado, nosotros se lo enseñamos con un orden, se los enseñamos de forma, digamos, sistemática. Sin embargo, muchas veces vamos a tener que actuar en simultáneo con respecto a la evaluación. De tal forma que aquí en la guía nos plantean que cuando nosotros abordamos a un paciente en esta situación, vamos a tener una etapa de preparación, una etapa en la cual se va a hacer triaje, una etapa de evaluación primaria que precisamente recalca el hecho de evaluar al paciente mediante el ABCDE, y además, en simultáneo a esta evaluación primaria, ya se está realizando la resucitación inmediata de las condiciones que lo ameriten, porque ya se van a ver identificadas las lesiones que comprometen la vida. Obviamente también se debe considerar el traslado del paciente, una vez realizada la evaluación primaria y la resucitación inicial, para poder brindarle una mejor condición de atención, ¿ok? Si es que fuese posible. Luego vendría la evaluación secundaria, que es una evaluación mucho más minuciosa, en la cual uno puede examinar nuevamente de forma más específica, más regional, y también atender los detalles de una buena historia clínica. Además, tenemos que tomar en cuenta que se debe realizar un monitoreo post-resucitación, post-inicio del manejo, y reevaluaciones constantes, para finalmente determinar cuáles van a ser los cuidados definitivos. Y eso es con respecto a la unidad que va a seguir atendiendo al paciente politraumatizado. ¿Ok? Obviamente, ninguno de estos pasos es, digamos, ninguno de estos pasos se obvia en el futuro. Me refiero a que podemos repetirlos. Podemos estar constantemente evaluando y reevaluando y monitoreando al paciente con el fin de poder identificar nuevos cambios o que las lesiones evolucionen de una u otra forma para poder abordarlas y manejarlas de la manera más oportuna. Y precisamente eso es algo que voy a recalcar. El paciente politraumatizado no es un paciente al que nosotros valoramos inicialmente, le damos indicaciones de resucitación y luego dejamos de ver o dejamos de atender. Debemos estar constantemente reevaluando y debemos estar constantemente monitoreando y obviamente trabajar en equipo para que esto pueda efectivizarse de una manera óptima, porque obviamente el trabajo debe ser multidisciplinario. Nosotros solos no podríamos abarcar todos los detalles de un paciente politraumatizado, precisamente porque hay bastantes cosas que hacer con él. Con respecto a la etapa de la preparación, básicamente tiene 2 fases. Tenemos una fase prehospitalaria, ¿no? En la cual abordamos de forma inicial al paciente, ¿no? Y que debería ser realizada en el tiempo mínimo requerido. Aquí sí es muy importante que como médicos lideremos el equipo de rescate y
se inicien las medidas de evaluación y manejo o de resucitación in situ, ¿ok? Siempre salvaguardando tanto la integridad del paciente en ese momento, de la evaluación y del manejo, como nuestra integridad. Eso siempre hay que recordarlo, porque podría darse la situación de que esto suceda en la calle, en algún tipo de ambiente no seguro, y es importante que también nosotros nos pongamos a buen resguardo, ¿ya? Obviamente en la fase prehospitalaria debemos recordar todo lo que hemos aprendido sobre el manejo inicial en el ABCDE, y es donde vamos a poder actuar de forma simultánea con nuestra evaluación. Inicialmente vamos a verificar que la vía aérea esté permeable, ¿ok? Con todas las características que deberíamos revisar, obviamente tratando de descartar que hayan cuerpos extraños, que la condición del paciente, ya sea por estado de conciencia o por alguna condición que esté afectando la parte respiratoria o la vía respiratoria alta, condicione que luego esa vía aérea no siga siendo permeable. Entonces hay que cuidarla, hay que valorarla de forma inicial y hay que protegerla. Lo siguiente es el control del sangrado, porque probablemente muchos de estos pacientes sangren de forma externa, y si no, también pueden estar sangrando de forma interna. Entonces, debemos hacer una buena inspección inicial e ir abordando también las posibles causas de sangrado interno. Todo en condiciones iniciales, con la intención de detectar estados de shock circulatorio. Todo esto lo vamos a ir desmenuzando poco a poco. Otro de los aspectos importantes es la inmovilización del paciente. No sabemos, independientemente de la lesión o de lo ocurrido, del tipo de accidente o del tipo de mecanismo, no sabemos si el paciente ha sufrido algún tipo de lesión vértebromedular. Entonces, es importante que en esta fase prehospitalaria logremos inmovilizar, ¿ok? Eso implica colocación del collarín, movilización en bloque y evitar movimientos bruscos de la zona cervical, incluso si debemos proteger la vía aérea. Y luego propiamente, después de abordar estos aspectos, tratar de trasladar al paciente lo más rápido posible hacia un centro donde se le pueda brindar una atención mucho más integral, ¿ok? En este contexto prehospitalario es importante que nos vayamos nutriendo de la información también. ¿Qué tiempo tiene el accidente? ¿Cuáles fueron los mecanismos? ¿Alguna historia importante del paciente? Si es que el paciente está en estado de conciencia, poder preguntarle cosas muy básicas, nombre, alergias, antecedentes, y todo lo que implica la valoración neurológica también inicial, que vamos a conversar un poco más adelante. Y luego vendría la fase hospitalaria, donde definitivamente el equipo ya está alertado de que va a recibir a un paciente politraumatizado y que debe tener a la mano preparado todos los equipos necesarios para el abordaje inicial del ABCDE de forma ya mucho más minuciosa, y de la resucitación inicial del paciente. Como les digo, lo más importante en esta etapa de preparación es que el tiempo es el mínimo requerido. O sea, hay que actuar con bastante eficacia, pero de forma rápida, lo más rápido que se pueda. Definitivamente hay bastantes algoritmos que presenta la guía con respecto a lo que deberíamos evaluar o cómo deberíamos abordar al paciente de forma inicial. Como estamos en un contexto de fase hospitalaria, ¿no? Quiere decir que ya ha habido un equipo que ha abordado al paciente, o incluso podríamos también hacerlo en la fase prehospitalaria, ¿no? Como primeros profesionales que llegamos a la escena, debemos tratar de valorar lo mínimo indispensable, que son los signos vitales y el nivel de conciencia. De eso nunca se olviden. ¿Ya? La escala de coma de Glasgow debe alertarnos cuando sea menor de 13, menor o igual a 13, valorar la presión arterial sistólica menor de 90,
y la frecuencia respiratoria, menor de 10 o mayor de 29 respiraciones por minuto. Y esto en un contexto de que vamos a valorar, como les decía inicialmente, la gravedad del asunto, ¿ok? Una gravedad inicial, ¿ok? Si alguno de estos signos está comprometido, no es positivo, lo más importante es tratar de estabilizar lo mejor que se pueda al paciente con los pasos iniciales que les he mencionado y trasladarlo a un centro donde se le pueda atender ya propiamente como paciente politraumatizado, ¿ok? Estos pacientes deberían ser transportados por un equipo de profesionales idealmente. Ya muchas veces no se da, muchas veces lo transporta la policía, lo transporta personas que están en la escena y que de repente por falta de comunicación no han podido llamar al personal de salud y en la premura pues los llevan a los centros hospitalarios o las clínicas, ¿ok? A los centros de emergencia. Sin embargo, si no tuviésemos ninguno de estos signos, hay que hacer una valoración inicial anatómica de injurias. Nos mencionan que si hubiese alguna de estas situaciones preexistentes, también es necesario que el paciente sea llevado para una evaluación más integral, como paciente politraumatizado. Ejemplo, ¿no? Lesiones penetrantes en cualquiera de estas partes, ya sea cabeza, torso, extremidades, digamos abdomen, ¿ok? Si hubiese algún tipo de inestabilidad en la pared torácica, si hubiese fracturas de huesos largos, si hubiese amputación de miembros, si hubiese fracturas de pelvis o sospecha de ellas, parálisis, ¿ok? Eso también amerita, por más que no haya alteración de estos 3 signos iniciales, también amerita que el paciente sea manejado inicialmente como un politrauma. Y de no existir, digamos, ninguna de estas situaciones, obviamente el paciente por prioridad podría esperar una reevaluación o una segunda evaluación en el tiempo, también un tiempo corto, de si estas lesiones evolucionan para ser transportado a un centro hospitalario o centro clínico de forma inmediata o como emergencia. Obviamente, lo que les quiero recalcar es que no todo paciente politraumatizado digamos, las lesiones no se detienen en el tiempo, muchas de ellas evolucionan, es un cuadro dinámico, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante que siempre se esté reevaluando el paciente, porque de repente de forma inicial el estado de conciencia no va a estar alterado, de repente de forma inicial no va a haber alteración de la presión, pero hay que estar observándolo incluso en el traslado y monitoreando porque podría darse ese tipo de evolución no favorable y convertirse pues en un paciente con riesgo de muerte inminente. Ahora, en la fase hospitalaria, como les decía, ya debemos tener listo áreas de resucitación para atenderlo, equipo de manejo de vía aérea y elementos que nos van a ayudar de forma muy eficaz en la resucitación, sobre todo de la parte circulatoria, como son las soluciones cristaloides, endovenosas, equipos de monitoreo, y obviamente tratar de contactar al equipo multidisciplinario, tanto médico, enfermeras, técnicos y especialistas, para la atención, así como también laboratorio de imágenes. ¿Ok? Además, dependiendo de la magnitud del accidente o de lo reportado, desde la fase prehospitalaria, ya deberíamos ir pensando que si nuestro hospital que va a recibir a este tipo de pacientes no tiene algunas capacidades resolutivas, pues ir pensando en la referencia de las mismas, ¿no? De repente nosotros podemos abordarlo de forma inicial, pero luego ya deberíamos trasladarlo a centros especializados para que le puedan brindar otro tipo de atención. En la etapa del triaje es importante determinar cuál es la prioridad de atención. ¿Ok? Se les debe clasificar a los pacientes por prioridad. Y esto va a determinarse de acuerdo a la severidad de la injuria, obviamente valorando de forma simultánea el nivel de supervivencia que puedan tener estos pacientes, de acuerdo a la gravedad, de acuerdo a las comorbilidades y a los recursos disponibles, ¿no? Entonces, obviamente hay situaciones en las que
algunos de los pacientes van a meritar una atención mucho más prioritaria que otros, ¿ok? Y que podrían tranquilamente esperar una reevaluación, ¿no? Sin embargo, no quiere decir que se les deje de evaluar, ¿ok? En este caso también debemos valorar algunos scores de severidad en el traumatismo. Y para ello hay una extensa lista de scores de trauma, ¿ok? Sin embargo, muchas veces por la premura de tiempo no vamos a poder hacerlo de forma inicial. Pero sí hay ciertas escalas o ciertos parámetros clínicos que nos van a determinar de inicio que este cuadro es más severo que otro, ¿ok? Obviamente en el transcurso ya podemos ir realizando algún tipo de score que les voy a mencionar a continuación, pero de por sí la sensibilidad de los scores a lo largo del tiempo, y estoy hablando de muchos años atrás en los que vienen desarrollándose diversas escalas, pues ninguna alcanza la sensibilidad total. Entonces es importante que congreguemos o que juntemos varias de las escalas y varios signos clínicos para poder valorar realmente la gravedad, ¿ok? Y eso nos va a dar una idea mucho más precisa de la magnitud del paciente politraumatizado. Nunca usarlos solos, ¿ok? En este caso, por ejemplo, resaltan mucho la importancia de la escala de coma de Glasgow. De por sí es un predictor de pronóstico, y sobre todo en referencia a la parte de la valoración de respuesta motora, ¿ok? La respuesta motora determina pronóstico. Entonces, digamos que es una de las herramientas más sencillas de poder valorar, ¿ok? Es solamente memorizarla y aplicarla. Ahora, también tenemos el Trauma Score Revise y el New Injury Severity Score, que son, digamos, las escalas que en la revisión que se ha realizado son las más validadas, ¿ok? Tenemos acá también la valoración de la gravedad de lesiones, la ISS, y valora varias regiones de acuerdo a la descripción de la lesión y le otorga una escala numérica, ¿ok? De acuerdo a eso, uno puede ir sumando y obviamente se le va a asignar una numeración final y de acuerdo a eso se valora la gravedad, ¿no? del politraumatismo. También tenemos acá la valoración de gravedad de lesiones y traumatismos, la TRIS, que es un poco más compleja porque maneja coeficientes y hay que aplicar algunas fórmulas, determina también un score importante la edad del paciente, ¿ok? Y obviamente esto se debe realizar en etapas un poquito más avanzadas, más allá del abordaje inicial. Con respecto a la evaluación primaria, siempre debemos recordar que ya conociendo, digamos, de forma minuciosa, de forma ya repetida, y habiendo repasado tantas veces el ABCD del abordaje del paciente, ya debemos empezar con la resucitación simultánea del paciente, ¿ok? Se realiza la evaluación simultáneamente con la identificación de condiciones de peligro de muerte, y ya se aplican las primeras etapas de manejo, ¿ok? Recordemos entonces un poco del ABCDE-A, que es vía aérea permeable, con restricción del movimiento cervical vertebral, no se olviden, ver que esa vía aérea, no tenga objetos extraños, que no haya sangrados ya por la cavidad oral o en aparato respiratorio alto, y obviamente de haberlo hay que tratar de preservar lo más que se pueda o de detener lo antes posible ese sangrado, ¿ya? O de proteger la vía aérea con nuestra cánula orofaringia, aspiración de secreciones, ¿ok? Siempre cuidando la inmovilización de la parte vertebrocervical. Con respecto a B, que es respiración-ventilación, debemos tratar de optimizar la oxigenación del paciente y valorar que no haya ningún problema que interfiera con la ventilación efectiva. Y esto, como les he mencionado ya en varias oportunidades,
no solamente está relacionado a la oxigenación en sí, sino al trabajo del aparato respiratorio que tiene una participación tanto pulmonar como extrapulmonar con respecto a los elementos, ya sea diafragma, músculos intercostales, músculos accesorios respiratorios, ¿no? Caja torácica, etc. Con respecto a C, que es circulación, hay que recordar que en estos casos siempre va a haber un control de hemorragia. Siempre hay que sospechar en los pacientes politraumatizados que haya una condición hemorrágica existente, ya sea externa o sea interna, ¿ok? Siempre hay que sospecharlo hasta que se descarte definitivamente. Ahora, con respecto a D, es la valoración del estado neurológico. Hay que identificar primero la valoración de la escala de coma de Glasgow, luego valorar el estado pupilar, tanto la simetría, la reacción al reflejo fotomotor, y también se debe identificar si hay lesiones que reflejen algún daño neurológico en el cual el paciente deba focalizar. Y E es la exposición completa del paciente y control de todo lo que lo rodea, además, ¿ok? Sobre todo en este punto hay que valorar que si bien se le va a exponer o se le desnuda al paciente para valorarlo de forma más minuciosa, luego hay que protegerlo de la hipotermia, ¿ok? Idealmente, esta evaluación inicial, ¿no? Ya sea en la fase prehospitalaria como en la fase hospitalaria en el abordaje inicial del paciente, debería ser en el mínimo tiempo posible. Incluso hay una regla de los 10 segundos. ¿Cómo valoras tú en 10 segundos el ABCDE? Es bastante complejo, incluso para alguien experto. Sin embargo, hay ciertos parámetros que nos podrían indicar una mayor integridad del paciente. Ejemplo, ¿no? Interrogándolo, si tú lo ves que está con un estado de conciencia que te permite responder algunas cosas, pues obviamente ya refleja que si la escala de Glasgow es mayor que 13 y te está conversando, pues obviamente el estado de shock probablemente no, si es que existe, no sea de gravedad significativa, ¿no? Porque hay una circulación efectiva hacia el cerebro que permite que el paciente se comunique. Y también es importante valorar en ese momento cuando estás interrogándolo, si es que te puede hablar, digamos, que el paciente al hablar pues no tiene un compromiso de vía aérea o que la parte ventilatoria está conservada o semiconservada, ¿ok? Entonces eso también te permite ser un poco más minucioso al examen con mayor tranquilidad, ¿ok? Pero siempre comuníquense con sus pacientes, o sea, en la medida de lo posible, ¿ok? A no ser que pues el paciente realmente esté totalmente inconsciente y tengan que tomar medidas diferentes, ¿ya? Pero siempre estén comunicándose en la medida de lo posible. Como les decía, el tratamiento es por prioridad, ¿no? Lo primero que se atiende es lo que compromete la vida, ¿ok? Y para eso el equipo debe ser multidisciplinario, ¿no? El que valore el ABCDE y el abordaje debe ser en simultáneo, ¿ya? No vayamos a ser estrictamente ordenados con el ABCDE, sino que debemos priorizar. Si vemos, por ejemplo, que el paciente está sangrando profusamente de forma externa por alguna de las extremidades o tiene algún objeto punzocortante, ¿no? Debemos tal vez empezar en simultáneo a valorar tanto vía aérea, ventilación, circulación y, digamos, empezar la resucitación inicial, ¿ok? Y luego vamos avanzando con lo demás. Como les decía, es importante tomar en cuenta ciertas medidas que sí o sí no deberían pasarse desapercibidas, ¿ok? Aparte de descartar que hay una obstrucción de la vía aérea de por sí, hay que succionar sangrados, secreciones, ¿no? Hay que tener equipo de aspiración, restringir el movimiento de la cervical y mantener la integridad de la vía aérea, ¿ok? Además, maximizamos la oxigenación, hay que colocar algún dispositivo oxigenatorio. Si es que el paciente está en un estado de conciencia que se lo permite, sino también iniciar digamos, el abordaje de la vía aérea mucho más preservativa con la intubación endotraqueal, ¿ok?
de tener el equipo o ya ir llamando al personal que nos pueda apoyar con eso, ¿ok? Y debemos garantizar de esta forma pues un buen intercambio gaseoso, ¿ok? Siempre hay que valorar el componente pulmonar, extrapulmonar, hacer un examen del aparato pulmonar completo. Obviamente en este examen también debemos, si bien tratar de ser lo más minucioso posible, debemos priorizar, ¿no? Muchas veces tal vez la percusión o la palpación se van a tener que dar en un segundo momento, pero sí la inspección y la auscultación son elementales, ¿ya? Y tratar de monitorear la oxigenación del paciente. Con respecto a la C, que es de circulación, podríamos tener en simultáneo varios mecanismos que comprometan la circulación, no solamente causas que condicionen hipovolemia como las hemorragias, sino también otros estados en el cual nosotros veamos comprometida la perfusión de los órganos. Ejemplo, los neumotórax a tensión, ¿ok? O alguna lesión de órgano blanco que condicione que hayan sangrados importantes, ¿ok? Hemorragias internas, y que finalmente necesiten el abordaje de una buena resucitación inicial, ¿ok? Para eso hay que valorar rápidamente estado de conciencia, pulsos, llenado capilar para valorar perfusión, ¿ok? Y saber también que si hubiesen sangrados externos, hay que realizar maniobras de hemostasia, ¿ok? Obviamente, de forma inicial, a todo esto, también deberíamos asegurar que el paciente se le puedan colocar al menos 2 vías periféricas gruesas, ¿no? Con un catéter número 18, para poder iniciar la resucitación con cristaloides y además poder realizar la transfusión de hemoderivados, que en este caso debería ser inicialmente, si hay pérdidas sanguíneas, pues con paquetes globulares, y si hay condiciones circulatorias que lo ameriten, pues con plasma fresco congelado, crioprecipitados. Pongo allí el ácido tranexámico en un asterisco, porque la guía también menciona que existen protocolos que, digamos que ameritan, ¿no?, el inicio de ácido tranexámico como forma de ayuda para los trastornos de coagulación o de sangrado profusos, de sangrados importantes. Sin embargo, esto todavía no tiene un nivel de evidencia significativo, ¿ok? Podríamos usarlo como no usarlo. Con respecto a la D, hay que valorar el estado de conciencia mediante la escala de Coma de Glasgow, la reactividad de tamaño pupilar, determinar si el paciente tiene algún compromiso neurológico que condicione focalización, determinar también el nivel de injuria espinal, ya eso además a través del examen físico, ok, sensitivo y motor, y no olvidemos nunca también valorar la glicemia, y si el paciente de repente tiene algún dato significativo que nos refleje que ha consumido alguna sustancia como alcohol, drogas, ¿ok? Y de preferencia, si este fuese el caso, hay que siempre repetir el examen físico, ¿ok? El examen neurológico, ¿ya? Porque ya en una condición de ingesta de sustancias, obviamente la valoración neurológica va a ir cambiando. Y luego, bueno, desvestimos al paciente y luego también hay que abrigarlo para evitar hipotermia, ¿ok? Idealmente los fluidos que se administran a los pacientes deberían estar calientes, ¿ok? De manera inicial, para poder evitar que el paciente entre en este cuadro que definitivamente determina un mal pronóstico, ¿ok? Con respecto a la monitorización, debe ser constante de signos vitales, esto es presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación, ¿ok? Ya en una fase hospitalaria, sería ideal un monitoreo electrocardiográfico, de pulsioximetría, y ya también valorar gasometría y monitoreo de diuresis, y si nos es posible, ir pidiéndole el apoyo al laboratorio para que se monitorice lactato, y al departamento de imágenes para que nos ayuden con algunas imágenes rápidas, como la radiografía de tórax, ¿no?, que de forma inicial se puede realizar,
o también en algunas unidades se puede contar con ecógrafo y realizar ecografías para descarte de hemorragias como abdominales, pélvicas, torácicas, ¿no? Llamado EcoFast. Con respecto a la evaluación secundaria, empieza realmente cuando se ha terminado, o sea, parece bastante lógico, pero es así. Cuando la evaluación primaria y el abordaje inicial, digamos, permiten la estabilización del paciente, ya podemos pasar a la evaluación secundaria, que es una evaluación mucho más minuciosa y completa, ¿ok? Mientras seguimos con medidas de resucitación. No quiere decir que, digamos, la primera fase se limita, se cierra y no vamos a continuarla. O sea, se sigue abordando el paciente con resucitación inicial. Esto quiere decir que habiéndole colocado las 2 vías, administrándole cristaloides, valorando si ha habido sangrado mediante el examen de hemograma, hemoglobina, hematocrito, vamos viendo estado de hipoperfusión, si es que mejora o no con el tratamiento, ya podemos ir haciendo una valoración mucho más minuciosa, ¿ok? Pero siempre debe estarse comprobando la mejoría de las funciones vitales. Y para esto ya podemos empezar a hacer una mejor historia clínica, un examen físico más amplio, y obviamente no olvidar tratar de preguntar en la medida de lo posible si tuviesen familiares o si el mismo paciente empieza a despertar un poco más, si hay alergias, si toma medicación, sus antecedentes, o si la paciente de repente podría estar embarazada o no. También hay que tomar test de embarazo, es importante, cuándo ha sido la última ingesta de comida o eventos relacionados a la injuria, ¿ya? Es importante que valoremos el mecanismo de injuria, porque podríamos determinar algunas lesiones mediante ello, ¿ya? Y siempre, como les decía, debemos estar reevaluando, ¿ya? Todo paciente politraumatizado debe ser reevaluado de forma constante para buscar o nuevos hallazgos o la evolución tal vez no tan favorable de las lesiones iniciales, ¿ok? Es importante tomar en cuenta estos 3 parámetros de aquí, tanto la oxigenación, la presión arterial, y ya en un contexto hospitalario, valorar la diuresis horaria, que idealmente en los pacientes sería de 0.5 mililitros kilo hora, ¿ok? Para esto, idealmente se debe colocar la sonda Foley, ¿ok? O la sonda urinaria, catéter urinario, ya para poder tener una valoración mucho más minuciosa de la diuresis. ¿Por qué será tan importante que valoremos diuresis? Porque efectivamente si existe diuresis, quiere decir que hay una buena perfusión renal, y que por más que estemos de repente en un estado de shock inicial, pues nuestras maniobras de resucitación están surtiendo efecto, ¿ok? Y otra de las cosas también importantes que hay que entender en un paciente politraumatizado es que el paciente está en un dolor intenso, está padeciendo un dolor intenso, entonces también hay que valorar el alivio del dolor. Ahora, para valorar el alivio del dolor, uno debe ser bastante cauto, porque estamos ante pacientes que probablemente tengan una falla circulatoria importante, quiere decir shock, ¿no? Ya sea por sangrado o por otro tipo de mecanismo de shock, y que al recibir drogas analgésicas, ejemplo, los opioides a la cabeza, podrían también distorsionar un poco los valores de hemodinamia, o sea, podrían hipotensar, ya podrían taquicardizar, entonces hay que ser bastante cuidadosos con lo que se le administre, ¿ok? Sobre todo ya en condiciones de mayor estabilidad. Y si no, no usar opioides, sino otro tipo de analgésicos que no tengan esa repercusión hemodinámica. Y luego viene, pues, ya una vez estabilizado, estando en constante reevaluación y monitoreo del paciente, definitivamente debemos trasladarlo a una unidad donde pueda continuarse este trabajo, ¿ya? Eso es una unidad de cuidados intensivos, ¿ok? O referirlo a un centro de mayor capacidad resolutiva. Pero también el traslado debe ser tan cuidadoso como la estabilización inicial, porque los traslados podrían inestabilizar al paciente a pesar de las maniobras realizadas. Entonces hay que tratar de trasladarlos lo más estables posibles, o al menos determinando cuáles son las lesiones más significativas de forma inicial. Con respecto a la evaluación neurológica en el trauma, ya voy a empezar a desmenuzar un poquito algunos aspectos importantes que de repente no los hemos tocado con tanta amplitud en el ABCDE. ¿Ya? Idealmente la valoración neurológica en el paciente politraumatizado debe realizarse luego de una estabilización cardiopulmonar.
¿ok? ¿Qué quiere decir? Que hay que priorizar en estos casos, pues la circulación, ¿ya? Y la permeabilidad de la vía aérea y de la respiración del paciente, ¿ok? Para poder realizar un examen neurológico adecuado. Ahora, hay que determinar siempre la escala de coma de Glasgow de forma inicial, valorar la respuesta pupilar, determinar si hay déficit neurológico focal y descartar intoxicaciones. ¿Ok? Esto también puede ir de la mano con el laboratorio, ya que si los signos clínicos no son evidentes de que el paciente haya consumido algún tipo de sustancia, pues podemos dosarlos, ¿ok? En sangre, en orina. Y también determinar signos de, digamos, de un mayor compromiso, de una mayor gravedad neurológica, como por ejemplo signos tempranos de herniación uncal, ¿ok? Como son la dilatación pupilar, ya, o midriasis, y pérdida de los reflejos fotomotores, ¿ok? Aquí les coloqué una tabla bastante interesante sobre los objetivos del tratamiento de una injuria cerebral, ¿ok? Cuando ya hay un compromiso cerebral, o sabemos que el paciente politraumatizado tiene una lesión a este nivel, pues hay que tener ciertos objetivos de monitoreo, ¿ya? No son los estándares, porque debemos tratar de preservar lo más que se puede la función neurológica. Hablamos de una lesión primaria inicialmente, y luego, a pesar de esta lesión primaria, debemos evitar que se genere una lesión secundaria sobre la ya establecida. Entonces, hay parámetros clínicos, por ejemplo, deberíamos optimizar mucho más la presión sistólica a más de 100 milímetros de mercurio, deberíamos tener una temperatura adecuada, entre 36 y 38 grados, nunca la hipertermia, nunca la hipotermia, tendríamos que tener una glucosa entre 80 y 180 miligramos por decilitro, una hemoglobina idealmente más de 7, ya un INR con respecto a los factores de coagulación menor de 1.4, y también monitorear mediante exámenes de laboratorio, por ejemplo, la integridad del valor de sodio, la presión arterial de oxígeno, de CO2, el pH, el nivel de plaquetas, ¿ok? Y obviamente algunos parámetros mucho más especializados que haría ya de repente la especialidad de neurocirugía, ¿ok? O ya se harían en la unidad de cuidados intensivos, que bueno, solamente se los menciono en realidad, ¿ok? Pero es importante que la primera parte, que es la que ustedes van a monitorizar en el momento inicial, traten de preservarla lo mejor posible, ¿ya? O hagan la observación al especialista que les está apoyando en el equipo multidisciplinario para poder optimizar lo mejor que se pueda y evitar lesiones secundarias al trauma inicial. Ahora, como les decía, hay que prevenir el daño secundario, también hay que mantener una administración de fluidos endovenosos que permita normovolemia, hay que evitar en todo caso la hipovolemia, porque obviamente esto determinaría un estado de hipoperfusión cerebral, lo cual perjudica totalmente la lesión inicial, ¿ok? Evitar la hipoglicemia, la hiperglicemia, monitoreo del sodio, idealmente debemos evitar la hiponatremia, ¿ya? Porque la hiponatremia se asocia a más edema cerebral, si es que hubiese edema cerebral como hallazgo, ¿ya? Como les decía, también es importante tomarle gasometrías a los pacientes, porque no solamente nos permite valorar el estado metabólico mediante el pH o el estado respiratorio, oxigenatorio, sino también la normocapnia, que es el nivel del CO2, puede condicionar, los cambios en el CO2 pueden condicionar alteraciones a nivel vascular cerebral, y esto también determinar más lesión a nivel del cerebro. Entonces, idealmente se debe mantener normocapnia, ¿no? Entre 35 y 45 milímetros de mercurio, pero ya sabemos que cuando un CO2, un nivel de presión arterial de CO2 es menor de 30, pues va a provocar vasoconstricción cerebral, de los vasos cerebrales, y si el CO2 es mayor de 45, más bien vasodilatación, y esto sí condicionaría un aumento de la presión intracraneana, lo cual debemos evitar. Debemos tener en cuenta que cuando hablamos de lesión o de injuria cerebral en el paciente politraumatizado, podemos estar ante muchísimas lesiones, diversos mecanismos, ¿ok? Desde sangrados, contusiones, edema, ¿ok? Edema difuso, herniaciones. Entonces, la idea es que nosotros, mediante el examen físico inicial, determinemos si hay algún tipo de alteración que pueda describir, ¿no?, una lesión inicial, y
estabilicemos al paciente y luego lo podamos llevar incluso a una tomografía, ¿no? Para valorar realmente la lesión anatómica, ¿ok? No recomiendan o no está con un nivel de evidencia suficiente el uso de anticonvulsivantes de manera profiláctica, ¿no? Para convulsiones tardías, ¿ya? Si, por ejemplo, si el paciente presentara convulsiones, obviamente, idealmente se debe usar medicación hasta por 7 días, ¿ya? Pero luego de eso no hay un nivel de evidencia necesario que diga que a pesar de que usen los anticonvulsivantes, pues el paciente no pueda volver a convulsionar, ¿ok? Entonces hay que tener bastante cuidado con ese manejo de los anticonvulsivantes. Más bien estar atentos si el paciente presenta convulsiones iniciales, ¿ok? En casos de hipertensión endocraniana en estados de emergencia, ¿no? En los cuales, digamos, el paciente sufre un deterioro del nivel de conciencia de forma brusca, o si hay cambios pupilares, ¿ok? También de forma repentina, digamos, de nuestra valoración inicial, ya debemos ir sospechando de signos de hipertensión endocraniana. Y para eso, en emergencia podemos administrar soluciones osmóticas, ¿ok? Como el manitol. El manitol a una dosis de 0.25 a 1 gramo por kilo de peso, ¿ya? El manitol viene en una concentración del 20%, está disponible en todas las unidades de emergencia y se administra en bolo en unos 5 minutos, ¿ok? De manera endovenosa. Bueno, con respecto a los pacientes que sufren lesiones cerebrales, pero que tienen una escala de coma de Glasgow entre 13 y 15, deberíamos, digamos, son lesiones cerebrales leves, deberíamos tratar de registrar varios datos, ¿no? Porque digamos que la lesión leve nos lo permite. Historia, una historia completa, examen clínico minucioso, examen neurológico minucioso, tratar de determinar si hay lesión medular o no, o cérvico-vertebral, ¿ya? Y también descartar si hay algún nivel de intoxicación, ¿ok? Luego de todo esto, si el paciente, digamos, lo amerita, se le lleva a una tomografía cerebral, ¿ya? Si es que dentro de la escala de coma de Glasgow hubiese un deterioro o si hubiesen cambios pupilares, ¿ya? Es importante también reservar algunos de los recursos, ¿no? No a todos los pacientes que tienen una lesión se les debe llevar a tomografía de forma inmediata, ¿ok? Por eso es tan importante la evaluación clínica, ¿ok? Ahora, cuando el paciente, por ejemplo, está en un estado, una escala de Glasgow diferente, ¿no? Ya no es leve, sino es moderada, de 9 a 12, pues el examen inicial también se debe realizar de forma rápida, pero ya este paciente debería ir lo más estable posible, sí, a una tomografía cerebral para poder obtener o para poder determinar cuál es la lesión existente, ¿ok? Y obviamente ya ir valorando la evaluación por neurocirugía, ¿ok? Obviamente este paciente pues tiene un pronóstico diferente al que tiene lesión leve, ¿ya? Muchas veces el paciente podría mejorar solo con monitoreo, ¿ok? Pero si el paciente deteriora, pues hay que aplicar otro tipo de medidas, ¿ok? Ya más de especialidad. Podrían ser quirúrgicas incluso. Y cuando el paciente que estamos evaluando más bien tiene un score de escala de Glasgow de entre 3 a 8, que ya estamos hablando de un traumatismo severo, el abordaje y el manejo son diferentes. Obviamente también se realiza el ABCDE, ¿ok? Maniobras de resucitación inicial, evaluación primaria, secundaria, y todo lo que hemos venido mencionando a lo largo de la exposición, pero ya estamos ante un paciente que probablemente tiene un síndrome de hipertensión endocraniana, ya podemos aplicar en estos casos, por los signos clínicos que tenemos, el manitol que les menciono, y aplicar medidas de neuroprotección, ¿ok? Y obviamente la reevaluación neurológica es muy importante, tenemos que estar reevaluando constantemente y en la medida de lo posible llevarlo a tomografía para valorar la lesión, que podría ser de corrección quirúrgica como de manejo médico también, ¿ok? Y esto obviamente ya se maneja en unidades de cuidados intensivos.
Con respecto a lo que les mencionaba, es importante que los traumatismos encefalocraneanos, que son definidos como lesiones físicas producidas sobre el tejido cerebral, que alteran de forma temporal o permanente la función del mismo, sean clasificados, ¿ok? Leve, moderado, severo, y eso es de acuerdo a la escala de Coma de Glasgow. El diagnóstico siempre es con sospecha clínica. Como ya les he mencionado, hay parámetros muy importantes como el Glasgow y los cambios pupilares que nos van a permitir determinar si estamos o no ante un paciente con síndrome de hipertensión endocraniana, y la confirmación es radiológica idealmente, ¿ok? Acá tenemos la escala de Coma de Glasgow. También hay una escala revisada, sobre todo en pacientes traumatizados, ¿okay? Que de repente a veces no son evaluables en un primer momento. Se le agrega aquí nada más el non-testable, que es no evaluable al momento, pero como estamos en constante reevaluación del paciente y tras la resucitación inicial, muchas veces el estado de conciencia puede ser evaluado de forma más fidedigna, después de haber administrado cristaloides o de haber mejorado un poco el estado circulatorio, ¿ok? Recuerden que muchas veces los estados de shock, que es la afectación de la circulación, determinan también una variación en el estado de conciencia. Entonces, muchas veces la escala va a tener que realizarse varias veces, porque inicialmente el paciente no es evaluable, ¿ok? Aquí les mostraba un cuadro donde se describen las diferentes lesiones que podríamos encontrar en un paciente con injuria cerebral o con traumatismo encefalocraneano en un contexto de politrauma. Hematomas subdurales, fracturas de base de cráneo, contusiones cerebrales, conmociones, hematoma subdural crónico, reagudizados y daño axonal difuso, ¿ok? Todo eso lo deberíamos buscar tanto con signos clínicos iniciales como el diagnóstico debemos confirmarlo mediante tomografías, ¿ok? Ahora, había necesidad de todas maneras de hacer mención sobre lo que es hipertensión endocraniana. La hipertensión endocraniana es una condición bastante extensa de explicar, tiene una descripción fisiopatológica bastante interesante. Obviamente amerita pues mucho más tiempo, sin embargo les voy a mencionar algunas cosas importantes. Ejemplo, que la hipertensión endocraniana se define por una presión intracerebral mayor al valor normal, ¿ok? Que es mayor de 15 milímetros de mercurio, ¿ok? Y esto se da por una variación en la condición fisiológica de los pacientes, ¿no? O de las personas. Nosotros normalmente tenemos un volumen intracraneal total, ¿ok? Que generalmente es bastante estándar, a no ser que haya algo que lo modifique, ¿no? Y que no permita que el organismo se adapte a ese cambio. Me explico. El volumen intracraneal total está determinado por un volumen parenquimal cerebral más el volumen sanguíneo, ¿ok? Eso está condicionado por la circulación de los vasos, en los vasos sanguíneos, y el volumen del líquido cefalorraquídeo. Cualquier variación en una de las tres variantes o de las tres constantes va a determinar que puede existir un aumento de la presión intracraneana, ¿ok? Esto hay que determinarlo si se da en un contexto agudo o en un contexto crónico. Cuando es en un contexto crónico, por ejemplo, el cuerpo tiene medidas o toma medidas de adaptación, ¿ok? Y muchas veces trata de compensar el aumento de la presión disminuyendo cualquiera de los otros dos factores. Quiere decir, por ejemplo, si yo tuviese un sangrado, ¿ok? La circulación del líquido cefalorraquídeo va a tratar de variar para poder disminuir esa presión intracraneana, ¿ok? Pero muchas veces cuando el contexto es agudo, no le da el tiempo al cuerpo para poder adaptarse o aplicar esos mecanismos de adaptación. Entonces, la condición se agrava, ¿ok? Precisamente porque esta presión intracraneana no puede ser estabilizada. Ahora, si el volumen, ahora, hay que entender que lo más importante en un contexto de presión intracraneana elevada es tratar de preservar la presión de la perfusión cerebral. ¿Cómo se determina la presión de perfusión cerebral? Pues es la resultante de la presión arterial media menos la presión intracraneana, ¿ok? Eso también es importante de tomar en cuenta. En la hipertensión endocraniana hay dos tipos de fases, ¿no? La fase de compensación, como les decía, y hay una fase de descompensación. La fase de compensación se da cuando los componentes, bueno, alteran sus volúmenes, pero permiten la adaptación de este volumen adicional, ¿ok? Siempre en este contexto la presión intracraneana
es menor a la presión arterial y mantiene una presión de perfusión cerebral óptima, ¿ok? Por mecanismos de adaptación. Sin embargo, si esto se agota, existe la fase de descompensación como consiguiente, y hay fallo en el mecanismo, hay un aumento de la presión intracraneana, se altera la perfusión cerebral y también el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, ya aquí estamos con un paciente que tiene signos clínicos tanto de edema cerebral y de las complicaciones que devienen, y que podría determinar al final su muerte, ¿ok? Entonces, es muy importante ese mecanismo de autorregulación del flujo cerebral, ¿ya? Pero ¿qué es lo más importante? Que nosotros podamos identificar los signos clínicos de una hipertensión endocraniana, ¿ok? Tenemos algunos signos, digamos, iniciales, como cefalea, ¿ya? O también náuseas, vómitos, generalmente son vómitos explosivos, ¿ya? O papiledema, ¿ok? Pero ya en un contexto de politrauma, por ejemplo, de repente el paciente tenía una escala de coma de Glasgow leve, me refiero a un traumatismo encefalocraniano categorizado como leve, con una escala de Glasgow mayor de 13, pero sufre una variación brusca o sufre una variación pupilar brusca, y obviamente ya eso nos debe alertar a nosotros de que hay signos de hipertensión endocraniana que no se han compensado y que podrían condicionar una hipoperfusión cerebral y devenir en muchas complicaciones para el paciente. ¿Ok? ¿Cuál es el tratamiento? Pues evitar que la lesión primaria progrese a una lesión secundaria, hay que aplicar medidas de neuroprotección, un ingreso a la unidad de cuidados intensivos, interconsultar rápidamente al neurocirujano, ¿ok? Uso adecuado de los recursos de tratamiento médico y precoces también para la cirugía. Y, digamos, no olvidarse que estos pacientes también deben estarse en constante valoración del ABCDE, ¿ok? Este paciente con un cuadro de hipertensión endocraniana también tiene que preservarse la permeabilidad de la vía aérea, protegerla porque va a perder reflejos de protectividad. Entonces probablemente el paciente deba ser intubado, mantener la hemodinamia, porque precisamente mediante la fórmula ustedes se han dado cuenta que manteniendo presión arterial óptima, permite que la la perfusión cerebral sea la adecuada, a pesar de que hay una presión intracraneana incrementada, ¿ok? Manejo del dolor, de la agitación, inmovilización de fracturas, normotermia y un transporte efectivo a un centro especializado o que en el mismo centro se pueda efectivizar su tratamiento definitivo. Que finalmente si es insuficiente el tratamiento médico y si hay lesiones que ameritan un tratamiento quirúrgico, debería realizarse una craneotomía descompresiva para liberar la presión intracraneana incrementada. ¿Ok? Esto lo acabamos de conversar. Y bueno, habiendo conversado sobre lo que es la evaluación neurológica, pasamos al tema de la evaluación circulatoria, donde principalmente voy a recalcar el manejo del shock, ¿ok? Todo paciente politraumatizado puede estar en un contexto de shock y nosotros de repente no notarlo inicialmente, ¿ok? Tenemos que el shock es un cuadro de hipoperfusión tisular, donde obviamente hay hipoxemia, hay hipoxigenación de órganos, y esto deviene en lesiones que podrían ser permanentes, ¿ok? Hay que hacer un examen físico importante, minucioso, para hallar para tener hallazgos clínicos compatibles, ¿ok? Con shock, y determinar la causa y ajustar el tratamiento. Eso es muy importante también. Si nosotros no determinamos la causa del shock, por más que iniciemos resucitación inicial y continuemos administrando fluidos o sangre, si no detenemos la causa, pues esto en el tiempo va a llegar a ser insuficiente, ¿ok? Y no va a corregir el estado de shock, digamos, en el tiempo, ¿ok? Y al final devienen las lesiones permanentes, ¿ok? Generalmente en un contexto de politrauma, si hay un estado de shock, la hemorragia o los cuadros hemorrágicos son la causa más frecuente. Ahora, hay que buscar signos tempranos de shock, ¿ok? Por ejemplo, taquicardia y vasoconstricción cutánea, o sea, frialdad distal, un llenado capilar prolongado, ¿ya? Pulsos periféricos débiles, ¿ya? Porque probablemente si buscamos nosotros de forma inicial que la presión arterial esté disminuida, ¿no? La presión arterial sistólica, o que el paciente esté hipotenso, probablemente no lo encontremos como un signo temprano, es un signo más bien tardío,
¿ok? Y nosotros deberíamos abordar al paciente en la parte temprana, en la etapa temprana. Entonces, cuando hay una presión arterial sistólica ya disminuida, es porque ha habido un 30% de pérdida sanguínea, ¿ok? Entonces, hay que valorar también exámenes en simultáneo, hemoglobina, hematocrito, lactato. El lactato mayor de 2 milimoles determina estados de hipoperfusión y también pronóstico, ¿ok? Y obviamente el monitoreo del tratamiento, o sea, de la resucitación inicial, ¿ok? No hay que retrasar una adecuada resucitación, apenas nosotros identificamos signos tempranos, hay que administrar fluidos a la cabeza, los cristaloides, como opción, digamos, como el gol estándar de la opción inicial, y buscar, obviamente, las fuentes de sangrado, ¿no? Determinar cuál es la causa, como les decía. Pueden haber sangrados en tórax, abdomen, pelvis, extremidades, retroperitoneo, que son las partes más comunes, digamos, o las regiones más comunes que si sangran, pues condicionan estados de shock importantes. Ahora, también hay estados de shock no hemorrágicos, ¿ok? Puede ser un estado de shock condicionado por una causa cardiogénica, taponamiento cardíaco, neumotoras a tensión, o shock propiamente neurogénico por una lesión medular, o también shock séptico, que es muy alejado, pero hay pacientes que por su condición de edad, comorbilidades, etcétera, podrían ya, antes del traumatismo sufrido, podrían tener estados infecciosos que obviamente con estas lesiones se agravan, ¿ok? Entonces hay que tratar también de valorar digamos, esa causa, ¿ok? Pero independientemente del mecanismo que esté causando la falla circulatoria o shock, debemos iniciar la resucitación con volumen, ¿ok? Eso es de forma inicial. Ahora, tenemos una clasificación en relación a los cuadros hemorrágicos, ¿ok? Acá les hago hincapié que la clasificación es de 4 tipos. La 3 y 4 ya son moderadas y severas y ya hablan de una pérdida sanguínea mayor al 30%, ¿ok? Pero como se darán cuenta, lo que quiero recalcar es que muchas veces la taquicardia es uno de los signos más tempranos, entonces podemos abordar la resucitación del paciente desde este punto, ¿ok? No esperar a la clase 3 o 4 para poder resucitar al paciente, ¿ok? Porque ya probablemente sea bastante tarde. Ahora, con respecto al manejo del shock, lo más importante es detener el sangrado, reponer el volumen perdido. El examen físico debe dirigirse a identificar estas lesiones, nunca olvidarse del ABCDE. Hay que tratar de optimizar el soporte oxigenatorio, porque en estados de falla circulatoria o de shock, obviamente hay hipoxigenación de órganos, entonces hay que tratar de suplementar con oxígeno y tratar de optimizarlo a más del 94%. Los accesos venosos deben ser de calibre número 18, idealmente, y para administrar los medicamentos se deben usar bombas de infusión y fluidos calientes. Y prioridad es detener la hemorragia, ¿ok? Ahí es detener. ¿Cuánto de cristaloides administrar? Se habla de un estándar de 1 litro aproximadamente, y también de reponer hemoderivados si es que hubiese la evidencia de que hay pérdida sanguínea, ¿ya? Pero el volumen total de administración de fluidos se va a basar en la reevaluación, ¿ok? Nosotros administramos los fluidos y vamos monitoreando. Si hay mejoría de los signos clínicos, tal vez esta resucitación no debe ser tan agresiva, ¿ok? En lo que deviene del tiempo siguiente, ¿ok? ¿Por qué? Porque también administrar demasiados fluidos, ¿no? De forma, digamos, sin reevaluación del paciente, sin valorar si le está haciendo o no efecto, también puede venir en un cuadro de presión alta, y si el paciente se hipertensa por una sobrecarga hídrica, puede alterar también o aumentar los cuadros hemorrágicos, ¿ok? Entonces, también hay que evitar ese tipo de condición, ¿ok? Como les decía, el reponer fluidos no corrige el problema del sangrado en sí. Hay que determinar cuál es el punto de sangrado y detenerlo, ¿ok? Monitoreo de funciones vitales, fundamental, continuo, ¿ya? Y como les decía, el volumen urinario horario determina con una alta sensibilidad que hay un buen flujo sanguíneo renal. Con respecto a otro punto de la clase, que es el trauma torácico, ya para casi terminar, debemos conversar sobre qué es una de las lesiones más comunes de un paciente politraumatizado, ¿ok? Que pueden ser penetrantes o no penetrantes, o también se llama trauma torácico abierto o cerrado, pero es una causa significativa de mortalidad. Pero es importante entender que mucho de los traumas torácicos lo podemos manejar sin necesidad de cirugía, ¿ok? El 70% de los traumas torácicos podemos
Tal vez no resolverlos en su totalidad, pero sí manejarlos de forma inicial para evitar daños posteriores o que devengan en cuadros mucho más severos de shock y de muerte, ¿ok? Solo del 15 al 30% requieren cirugía. ¿Cuáles son las causas más comunes de trauma torácico? Pues tenemos los hematomas, las contusiones, colapsos alveolares, neumotórax a tensión, y todo esto va a generar cuadros de hipoxia y acidosis metabólica, ¿ok? Y también el paciente va a estar hipercápnico, va a estar en acidosis respiratoria, va a tener ventilación inadecuada, porque hay una falla a nivel de uno de los componentes que permite una ventilación adecuada, ¿ok? El objetivo inicial es corregir la hipoxia, ¿ya? Es asegurar que haya una oxigenación óptima, porque el paciente de por sí, por él mismo no lo va a poder sostener. Hay que proteger la vía aérea. Si hubiese alguna lesión a nivel de vía respiratoria alta, o de tráquea, o trauma penetrantes, digamos, hay que tratar de mantener la viabilidad de la vía aérea. A veces hay lesiones de tráquea, entonces hay que tratar de realizar algunas maniobras ya más avanzadas, ¿ok? Como, por ejemplo, podría ser cricotiroidectomía, traqueostomías, o bueno, si no hay una lesión a ese nivel, pues intubación endotraqueal. Siempre tratar de mantener la hemodinamia estable, el monitoreo constante, y corregir la causa, obviamente. Aquí una serie de causas de un trauma torácico, ¿ya? Siempre hay que tomarlas en cuenta, porque podrían no ser tan evidentes, ¿ok? Tenemos que hacer un examen minucioso, como por ejemplo el taponamiento cardíaco, o estados de parada cardíaca secundarias a alguna de las causas que no sean corregidas. Y también tenemos contusiones pulmonares, traumas penetrantes cardíacos, disrupción de aorta, injurias de diafragma o rupturas esofágicas. Ahora, ya con respecto a los, digamos, a los cuadros clínicos que son más comunes en el trauma torácico, tenemos el neumotórax y el hemotórax, ¿ya? El neumotórax es la presencia de aire en el espacio pleural de forma anormal que causa el colapso del pulmón, ¿ya? De forma parcial o de forma completa. ¿Ya? Puede ser un colapso parcial o completo. Y eso también va a estar determinado por el examen físico, ¿ok? Puede ser espontáneo, en este caso estamos hablando de neumotórax traumáticos, ¿ok? El diagnóstico es netamente clínico y obviamente luego podemos apoyarnos en un examen auxiliar, ¿ok? Como la radiografía de tórax. Acá les estoy mostrando una radiografía donde acá pueden ver ustedes que el pulmón, el parénquima está íntegro, pero acá hay un espacio, ¿no? Mucho más radiolúcido, donde no hay parénquima, ¿ok? Entonces vemos aquí el colapso del pulmón, ¿ya? El tratamiento es, dependiendo de la gravedad del neumotórax, puede ser observarlo, darle suplementarlo con oxígeno, versus la colocación de un tubo de drenaje torácico. O vamos a ver, por ejemplo, que en casos de neumotórax a tensión, que es un cuadro de gravedad, es una emergencia, que requiere intervención inmediata, hay que intervenir de una forma diferente. El neumotórax a tensión es un aumento progresivo de la presión intrapleural, ¿ya? Precisamente porque hay aire en el espacio pleural de forma anormal, pero que es progresivo, aumenta, y hace que la presión intrapleural, que normalmente es negativa, se haga más positiva durante todo el ciclo respiratorio. Eso condiciona el colapso del pulmón, desplaza el mediastino, ¿ok? Y disminuye de esta forma, al desplazar el mediastino, disminuye el retorno venoso al corazón. Esto condiciona hipotensión sistémica y puede llevar a la parada cardíaca, ¿ok? Y es por eso que es de tanta gravedad y hay que atenderlo de forma rápida. Acá les menciono que es una emergencia médica. Y para ello deberíamos realizar una toracostomía con aguja. Bueno, con aguja se le llama el procedimiento, pero en realidad es un catéter con guía metálica o con aguja, que se introduce, generalmente es un catéter número 14 o 16, que se introduce en el segundo espacio intercostal con la línea medio clavicular, ¿ok? La idea es hacer una descompresión inmediata de este neumotórax a tensión, y luego ya, habiendo atendido la emergencia, realizar una toracostomía o colocación de tubo de drenaje torácico, y obviamente siempre apoyarle al paciente con oxigenoterapia, ¿ok?
Con respecto al neumotórax abierto traumático, es una condición que podemos ver incluso en las fases prehospitalarias, porque se condiciona por traumas penetrantes de tórax, ¿ok? Digamos que ha habido una punción a ese nivel, por alguno de los mecanismos, y condiciona que pues hay un flujo constante de entrada de aire al espacio pleural, ¿ok? Por esa sola injuria, por ese solo defecto anatómico que se ha condicionado por el accidente, y la idea es cerrar ese espacio, ¿ok? Cerrar ese defecto con una gasa, pero se darán cuenta que yo no sello los cuatro lados de ese apósito, de esa gasa, estéril obviamente, para bloquear ese espacio donde está entrando el aire, sino yo dejo una de los espacios abiertos para que en el momento de la expiración el aire salga, ¿ok? Pero cuando quiero inspirar no permita la gasa que el aire siga entrando a la cavidad pleural, ¿ok? Eso se puede hacer de forma inicial en la fase prehospitalaria, ¿ok? Y luego ya habiéndolo estabilizado el paciente, llegado al hospital, podemos colocar un tubo de drenaje torácico. Y con respecto al hemotórax, es importante que sepamos que es la acumulación de sangre en el espacio pleural, así como lo anterior era solo aire, aquí es sangrado. La causa más común es la laceración del pulmón, ya por daño de vasos intercostales o de la arteria mamaria interna. El trauma torácico puede ser cerrado por fracturas de costillas, o también puede ser un trauma penetrante. Y debemos estar atentos a la condición de hemotórax masivo, que es un sangrado más de 1000 cc en la cavidad pleural. ¿Okay? El diagnóstico también es clínico y pues nos podemos apoyar luego de un examen auxiliar como radiografía de tórax o el ECOFAS, la ecografía. ¿Okay? Con respecto al tratamiento, tenemos que valorar que estos pacientes, como tienen un sangrado a este nivel torácico, vamos a tener que va a condicionar un estado de shock, ¿ok? Es una de las causas de estado de shock, entonces hay que hacer la resucitación inicial con volumen, valorar la transfusión sanguínea inmediata y la colocación del tubo de drenaje torácico, ¿ok? Generalmente son tubos de calibres gruesos que van de 28 a 38 y se introducen, como pueden ver aquí, en el quinto o sexto espacio intercostal con el espacio que delimita la línea axilar media, ¿ok? De ser un sangrado mayor de 1000, ¿okay? Un hemotórax masivo, hay que llamar al cirujano de tórax y cardiovascular para que realice una toracotomía de urgencia en casos refractarios a las medidas que nosotros hemos tomado, ¿no? Que el estado de shock sea persistente, que no se pueda abordar, entonces ya necesitamos una atención mucho más especializada. Ahora, en realidad con esto hemos terminado, pero yo quería mostrarles nada más algo muy rapidito, porque ya sé que estamos fuera de tiempo, con respecto a la colocación del catéter. No sé si acá pueden observar en el video. Este es cómo se hace una toracostomía con aguja, ¿ya? Esto lo he descargado de un manual de Merkel, ¿ok? Es una página, un manual validado de medicina. Ven ahí cómo se introduce en el segundo espacio intercostal con la línea medio clavicular el catéter, con la guía o con la aguja, y de esa manera se descomprime el tórax. Obviamente esto debe hacerse en condiciones estériles, ¿ya? Por más premura que haya, siempre es ideal que se limpie el espacio que hemos delimitado anatómicamente, se limpia con soluciones de clorexidina o iodopovidona, ya, como hemos aprendido también, en círculos, sin volver hacia la parte inicial, ¿ok? Siempre en círculos de forma externa, y luego de eso se introduce el catéter, ¿ya? Obviamente esto es momentáneo, esto es para poder salvar la vida del paciente en casos de neumotórax a tensión, ¿ok? Pero luego se tiene que colocar un tubo de drenaje torácico, ¿ya? Y obviamente allí, por ejemplo, se debería conectar o a una válvula de Hemlich, ¿ya? O a una, bueno, obliterarlo de alguna manera luego antes o sea, va a salir el aire, ¿ya? Y luego tratar de conservar para que no se vuelva a meter el aire, ¿ok? Es importante que vean el abordaje anatómico. Siempre cuando ustedes determinen que se va a colocar el catéter en el segundo espacio intercostal, siempre hay que tocar
el borde superior de la tercera costilla y por ahí se introduce el catéter o la aguja. ¿Por qué? Porque si lo hacemos por el borde de la segunda, el borde inferior de la segunda costilla, vamos a dañar o podemos dañar el ván intercostal, ¿ok? Siempre se hace por el borde superior de la tercera costilla. Y aquí, perdón, a ver, aquí tenemos el de, esta es la colocación del, bueno, creo que eso no se puede ver, lo vi en la mañana, se los quería mostrar, pero creo que ya no se puede ver. Bueno, era sobre la colocación del tubo de drenaje torácico, pero no se olviden que es quinto a sexto espacio intercostal, línea axilar media, ¿ok? Bueno, en realidad ha sido un tema bastante extenso, les agradezco mucho por su atención, chicos. Estas son las referencias bibliográficas, si alguno quisiera ampliar, la guía de la TLS está en este enlace, así que nada, los invito a que puedan revisar el tema, es bastante interesante y nunca vamos a dejar de aprender, la experiencia es la que nos va a dar la experticia en realidad para hacer el abordaje de estos pacientes politraumatizados y es importante nada más que lo revisen bien. ¿Ok? Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, chicos? No, creo que ya estamos con la hora. Bueno, cualquier cosa, en la práctica trataremos de resolver las preguntas que tengan, ¿ok? Así que, bueno, cuídense mucho, lean, no se asusten de cuántas páginas son la guía de la TLS, son como 478, he tratado de resumirlas lo más que se ha podido, pero ya cuando tengan un poquito más de tiempo lo pueden revisar, ¿ok? Listo, Muy chicos, bien. muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches, descansen chicos y estudiar. Gracias, doctor Serna, cuídese, hasta luego. Chao,